Buenos días, estimados estudiantes, ¿cómo me escuchan? Buenos días. Buen día, doctora. Sí se escucha. ¿Están todos observando la presentación? Bien. El día de hoy vamos a comenzar nuestra clase de inmunología. Antes quiero comunicarles que a partir del día lunes ya tenemos con normalidad del próximo lunes. Tenemos con normalidad las clases prácticas de microbiología y de teoría, de práctica y de teoría. Las de teoría van a continuar siendo virtuales, pero las prácticas las vamos a tener en la facultad. El día de hoy, entonces, vamos a comenzar nuestra materia hablando en realidad de lo que es la materia y haciendo muchas definiciones que son importantísimas dentro de lo que es la inmunología. Vamos a comenzar entonces con el concepto de lo que es la inmunología. El concepto que nosotros estamos tomando en cuenta en esta gestión y al igual que en otras también, es que la palabra sistema inmunitario se refiere a un conjunto de órganos que están encargados a reaccionar frente a sustancias extrañas. Y esas sustancias extrañas se conocerán como antígenos. Pero estos antígenos dentro de estos antígenos están incluidos, por ejemplo, los microorganismos, así como las macromoléculas, como proteínas, polisacáridos o cualquiera que sean las repercusiones fisiológicas o patológicas de esta reacción. Es más, hoy en día, acá tenemos, miren, en esta figura, un cuerpo humano que tiene un numeroso conjunto de órganos, comenzando, miren, por las amígdalas, los adenoides, también tenemos acá el sistema del vaso, el timo, el vaso, tenemos los riñones, tenemos los huesos, la médula ósea de los huesos, tenemos distintos puntos conocidos como, por ejemplo, placas de Peyer, ganglios linfáticos en diferentes localizaciones, debajo de las axilas, ganglios linfáticos inguinales, etcétera, por todo, distribuidos por todo el organismo. ¿Para qué nos sirven estos? Estos conjuntos de órganos son pertenecientes a lo que nosotros llamamos el sistema inmune. Y dentro de estos órganos hay órganos que han de ser catalogados como primarios, otros como secundarios y otros como terciarios. Vamos a ir poco a poco viendo todo esto, pero estos órganos son los que en realidad donde se originan las defensas para enfrentar a todos estos microorganismos, virus, bacterias, proteínas, inclusive a otras repercusiones fisiológicas, físicas o patológicas que quieran ingresar al organismo y sean catalogadas como extrañas. Este sistema inmune, en cuanto al sistema sanguíneo, está conformado por glóbulos blancos, glóbulos rojos, plaquetas. Todo esto se origina en la médula ósea de los huesos. Entonces, como verán ustedes, y el vaso, por ejemplo, que es un órgano linfoide también secundario, presenta pues localizaciones donde van a ir a madurar estos órganos linfoides. Por eso es que vosotros es tan importante que tengamos una visión general de lo que es el sistema inmunitario. Porque en el sistema inmunitario juegan o toman parte, incluidas, miren, las capas del intestino, lo que los mismos intestinos constituyen casi, hoy en día se dice que el intestino es algo que constituye como el segundo cerebro del ser humano. Y es verdad, porque además participa y cumple como barrera anatómica y física
y toma parte de lo que es la inmunidad innata y la inmunidad adquirida específica. Entonces, todo esto que nosotros tenemos en los ojos, por ejemplo, las lágrimas, etcétera, etcétera, están para defendernos del ataque de microorganismos. Son o constituyen barreras anatómicas corporales. Si tenemos que nombrar a las barreras anatómicas, comenzaríamos por la piel. La piel es una auténtica barrera, ¿no es cierto? Todo nuestro cuerpo está recubierto de piel y esta piel es infranqueable para la mayor parte de los microorganismos, a menos que la cortemos, la quememos, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, el papel que tiene la piel como barrera lo ponemos de manifiesto y lo podemos comprobar cuando se producen las infecciones a partir de las quemaduras. ¿No es cierto? Cuando está quemada la piel, los microorganismos hacen presa fácil. Hay algunos microorganismos, como las pseudomonas aeruginosas, que abundan, pululan estos microorganismos en los pacientes quemados. Entonces, cuando se daña la piel, esta deja de funcionar como barrera anatómica corporal natural. Entonces, la piel es una forma de inmunidad natural, es una forma de barrera anatómica corporal. Por otro lado, por ejemplo, hay zonas de la superficie del cuerpo que no están recubiertas por piel. Por ejemplo, ¿quién? Los ojos, los intestinos, el aparato respiratorio, el tracto urinario. En estas zonas, ¿qué cosas hay? Hay fluidos. Y en muchos casos, por ejemplo, tenemos también dentro de la nariz el tapizado ciliar, que colaboran con la eliminación de los microorganismos, porque esas vellosidades atrapan a los microorganismos y no los dejan pasar al interior, ¿no es cierto? Lo mismo. Ahora, esos fluidos también cumplen una función de protección en estos sitios donde la piel no existe. Ojos, intestino, tracto respiratorio, tracto urinario. Son zonas que están recubiertas y además presentan fluidos. Hay fluidos y tapizados ciliares. Bien, ¿qué otras cosas más actúan como barreras naturales? Por ejemplo, para defenderme o defender nuestros organismos, tenemos que el pH. Por ejemplo, la función del pH, tenemos que nombrar. El estómago. Generalmente, el pH bajo, alrededor de un pH 2, impide que en el estómago o que el estómago sea atravesado por la mayoría de los microorganismos, excepto por algunos patógenos. ¿Por qué? Porque un pH de 2 es ácido. Por ejemplo, salmonela, vibrio, no necesitan ese pH, necesitarán que el pH se alcalinice. Ahora, el pH es ligeramente también ácido en la piel y en la vagina. Asimismo, por eso es un protector natural, cumple una función de protegernos naturalmente estos pHs. ¿Qué más podemos mencionar? La temperatura, la función de la temperatura. Muchas especies de microorganismos, de virus, no son susceptibles a ciertos, porque su temperatura corporal directamente inhibe el crecimiento de estos microorganismos. Y en otros, los pollos, por ejemplo, si hablamos de otros animales, si hablamos y mencionamos el ejemplo de los pollos, ¿qué pasa con los pollos? Los pollos pueden presentar una inmunidad innata, o sea, natural, al anthrax. Es un bacillus anthracis. ¿Por qué presentan esa inmunidad natural los pollos? Porque su temperatura es demasiado alta para que el microorganismo se pueda desarrollar en él. Por eso es que
el Bacillus anthracis, no se desarrolla en los pollos. Ahora bien, otras bacterias sí se pueden desarrollar en temperaturas altas también, ¿no es cierto? Hemos visto los hipertermófilos. Ahora, hay sustancias que también, al ser antimicrobianas, o sea, en contra de los microbios, son muy buenas y participan dentro de la inmunidad natural. ¿Qué sustancias son estas? Algunas enzimas, por ejemplo, la lisozima. La lisozima está presente en muchas secreciones del organismo. ¿Dónde está presente? Principalmente en las lágrimas, en la nasofaringe, en el sudor, en la sangre, en los pulmones, en el tracto genitourinario. Algunas otras, como la betalicina, que es producida por las plaquetas, o otras, a ver, como la espermina, que es producida en el semen, son sustancias protectoras del organismo y que forman parte de barreras naturales, anatómicas, corporales, con las que venimos al mundo, que no necesitamos adquirirlas, las traemos al mundo. Perdón, un segundito, por favor, un segundito. ¿Aló, Charito? Charito, hola, Charito, querida. Yo estaba bien, mamacita, bien. Aquí estoy. Sí, pues, claro. Más un ratito, la marcha, o le digo que te devuelva la llamada. ¿Ya? Un abrazo, ya. Ya, querida, que pasen bien, ya. Chao, chao. Bien. Entonces, estábamos en que todas estas sustancias que son naturales, nosotros cuando venimos al mundo, las traemos con nosotros. Nosotros tenemos presentes las lisocimas, las betalicinas, las esperminas, todo esto, ¿no es cierto? Esa es una protección frente a lo que es la microbiota normal, que pueden ser considerados dentro de estos las bacterias, los parásitos que pueden parasitar inclusive glóbulos rojos, los virus como, como el virus del COVID, como el virus de la neumonía, etcétera, etcétera, el hemófilos influenza, los hongos, muchos de estos bacterias, virus, hongos, son atrapados también por la protección de la microbiota normal. Ahora, ¿qué es la microbiota normal? La microbiota normal es la flora que tenemos, por ejemplo, colonizando naturalmente nuestros estómagos o nuestros intestinos, que están evitando que otros microorganismos de afuera penetren. ¿Por qué? Porque si penetran, comienza la lucha. La microbiota normal que traemos siempre con nosotros se enfrenta a los microorganismos foráneos y obviamente miden fuerzas. Entonces, esa es una razón ¿y dónde tenemos microbiota normal? Hasta encima de la piel. Por mucho que nos bañemos, seguimos teniendo microflora normal. En la garganta tenemos microflora normal. En la nariz tenemos microflora normal. En los oídos también tenemos microflora normal. Donde quieran, en la piel, en la vagina, en la boca, etcétera, etcétera. Entonces, esa es la razón porque una limpieza inclusive exagerada de la piel y de la vagina nos puede liberar de estas bacterias porque son importantes para combatir las infecciones por microorganismos extraños. Entonces, también nos confiere protección la microbiota normal. Ahora bien, ¿cuáles serán
las defensas no específicas. ¿Cuáles serán? La inmunidad innata de una persona, ya hemos dicho, es la inmunidad con la que la persona viene al mundo. Son barreras que no permiten el ingreso de materiales nocivos al cuerpo, que hagan daño. También puede incluir aquellas cosas que hacen resistentes a los seres humanos. Por ejemplo, ¿cuáles son las defensas no específicas? Los elementos de la sangre, los polimorfonucleares, los monocitos, las natural killers, otras sustancias químicas y proteínas que puedan estar presentes en la sangre, como las proteínas del sistema del complemento, el interferón. Son sustancias, moléculas que están presentes en la sangre. Y algunas de estas moléculas atacan directamente a las sustancias extrañas en el organismo. Y otras van a trabajar juntas, como por ejemplo el sistema del complemento va a trabajar junto a otro tipo de proteínas para ayudar a las células del sistema inmune. Entonces, estas defensas se han llamado defensas no específicas. Ahora bien, hay defensas no específicas en contra de las infecciones, sí. Los microorganismos, por ejemplo, que pueden penetrar la piel hacia los tejidos del sistema o hacia el tejido digestivo, al aparato respiratorio, son confrontadas inmediatamente por estas células defensivas no específicas. ¿Quiénes son los que salen a atacar a los foráneos que están ingresando? Los glóbulos blancos. Los glóbulos blancos juegan un papel importantísimo dentro de la inmunidad. Nos están defendiendo en todo momento, tanto los neutrófilos o polimorfonucleares o segmentados como se los conoce, como los monocitos, son glóbulos blancos fagocíticos. ¿Qué hacen los glóbulos blancos fagocíticos? Cumplen una misión importantísima. ¿Cuál es? La de fagocitar a los virus, a las bacterias que ingresan al organismo. Estas dos fotografías que les estoy mostrando acá son fotografías electrónicas de glóbulos blancos. Miren cómo los glóbulos blancos son capaces de emitir, de elongar sus citoplasmas a manera de pseudópodos para atrapar a estos microorganismos, estas bacterias. Miren estos bacilos. Miren este otro glóbulo blanco. Está elongando su citoplasma para atrapar y fagocitar a los microorganismos. Cuando llevemos el capítulo de fagocitosis en la práctica, nosotros vamos a poder observar con el microscopio óptico toda esta fagocitosis. Bien. Ahora bien, entonces la fagocitosis es una forma de defensa no específica. Los interferones, por ejemplo, y esas sustancias que he dicho, las proteínas del complemento, los interferones, son proteínas que están siendo producidas por las células mismas que han sido infectadas por los virus y que van a ayudar a otras células a que resistan a los virus. Ahí tenemos las proteínas del complemento. ¿Qué será el complemento? El complemento es un complejo polimolecular proteico que circula en forma activa dentro de nuestra sangre, en todo momento, y que junto a otros mecanismos de defensa activan a las proteínas antimicrobianas activadas por el sistema inmune o por microbios o microorganismos. Algunas de estas proteínas del sistema del complemento recubren la superficie de los microorganismos, haciendo que estos sucumban ante la fagocitosis. Por eso es que si hablamos de la inmunidad, tenemos que reconocer que hay inmunidad no específica con todo esto que he nombrado y existe inmunidad específica. Entonces, ahora ya hemos hablado de la inmunidad no específica. Ahora vamos a hablar de la inmunidad específica. ¿Qué constituye la inmunidad específica? Los órganos linfoides.
¿Qué son los órganos linfoides? Son aquellos órganos del organismo donde se reproducen, se concentran, donde se originan y actúan los linfocitos. Los linfocitos, entonces, son los encargados de producir inmunidad específica. ¿Y dónde se originan los linfocitos? En la médula ósea, por ejemplo. ¿Qué es la médula ósea? Es un órgano linfoide primario. Otro órgano linfoide es el tejido reticular, que forma una red que sirve de filtro a la linfa y a la sangre y que da soporte a los linfocitos. Entonces, tenemos que dentro del organismo a estos órganos linfoides. Voy a mencionarlos así a grosso modo. No solamente está la médula ósea de los huesos, es la más importante. Están el timo, está como órganos primarios, están el vaso, está los ganglios linfáticos como órganos secundarios, y podemos señalar a las amígdalas, a los adenoides y a otros como órganos terciarios. Entonces, vamos a hablar de ellos de poco en poco. Acá tenemos, primero hablaremos un poco de la médula ósea. Esta médula ósea que está en todos nuestros huesos, todos. Entonces, por eso podemos decir que es un órgano primario, porque es un órgano de gran tamaño. Puede pesar en nuestros organismos, las médulas óseas de todo nuestro cuerpo, entre 3.000 y 4.000 gramos. Varía de peso de acuerdo con las necesidades del organismo. Se encuentra localizado en forma dispersa dentro de todo lo que son huesos. Huesos de las manos, de los pies, el fémur, no el fémur, las costillas, en fin, el sistema esquelético a su interior tiene médula ósea. No solo la columna vertebral, todo. Entonces, esa médula ósea va a servir para albergar a las células básicas pluripotenciales de las líneas celulares, tanto de los glóbulos rojos o hematíes, como de los glóbulos blancos o leucocitos. También va a albergar a la célula pluripotencial que va a dar origen a las plaquetas. Entonces, la médula ósea cumple una función importantísima. Alberga a las células pluripotenciales donde se van a originar los glóbulos blancos, los glóbulos rojos, las plaquetitas, etcétera, etcétera. Entonces, estas células, los glóbulos blancos, son las encargadas de la fagocitosis. Y ahí podemos hablar de los polimorfonucleares, de los monocitos, así como de otras líneas de células como las células dendríticas, etcétera, etcétera. Podemos hablar de otros glóbulos blancos como basófilos y eosinófilos también, que cumplen la importante función de la fagocitosis. El timo es otro órgano linfoide primario. Sabemos que es el órgano central de inmunidad. ¿Dónde está localizado el timo? ¿Dónde tenemos el timo? El timo nosotros lo tenemos entre el tercer y cuarto arco faríngeo. Es un órgano linfoide primario. ¿Cuándo se origina ese timo? Durante la sexta o octava semana de gestación. Cuando nuestras mamás nos están gestando, en la sexta u octava semana ya se está formando el timo, que es un órgano linfoepitelial. Y este órgano linfoepitelial, a diferencia de los otros órganos linfoides, no tiene contacto con los antígenos. ¿Por qué? Porque tiene una configuración histológica muy especial de sus tejidos, en el que estos pueden penetrar en el interior del órgano. Su actividad del timo es muy grande durante el periodo de la niñez. En la vida embrionaria, alcanza un gran tamaño en el periodo después de que el niño nace, hasta que cumple más o menos la edad de 7 años, el timo llega a pesar 40 gramos a la edad de 7 años. Después de los 7 años, el timo comienza a empequeñecer, a disminuir de tamaño. En un individuo
En la edad adulta, el timo puede ser una cosa muy pequeñita ya, pero tiene un papel importantísimo porque es un órgano de inmunidad celular. Los canales linfáticos, por donde circulan todos los linfocitos que han sido originados en la médula ósea y en el timo y en los órganos linfoides secundarios. Tienen dos vías de circulación los canales linfáticos. Miren, ¿cuáles son esas dos vías de circulación? Los vasos sanguíneos, los canales linfáticos. La circulación a través de los canales linfáticos permite que el retorno de la sangre de aquellos linfocitos que han salido del torrente circulatorio para ir hacia los tejidos, para ir a distribuirse en otros órganos linfoides secundarios, donde van a ir a madurar los órganos, los elementos de la sangre. Entonces, cuando hablamos de inmunidad, también hay que hacer hincapié en otros conceptos. No se olviden que esta clase es de conceptos para que ustedes se adentren en la materia. Tenemos que hablar de las enfermedades infecciosas. Cuando yo me refiero a una enfermedad infecciosa, es cuando estoy sucumbiendo ante un microorganismo. Y mi relación con el microorganismo no tiene éxito. Y el microorganismo puede ser considerado parásito, puede ser considerado virus, etc. Quiere decir que la enfermedad infecciosa le está ganando a las defensas del huésped. Por eso les digo, no es una relación exitosa, no es exitosa, porque generalmente se produce una infección cuando el virus penetra, cuando la bacteria penetra, ataca, cuando los parásitos atacan, entonces estoy infectado. Entonces, es importante que hablemos de enfermedades infecciosas causadas por virus, bacterias, parásitos, porque hay factores, son factores que afectan el desenlace final de una persona, que puede conseguir un estado de salud si logra vencer al virus, al parásito, a la bacteria, o si se va a enfermar y no logra vencerlos. Entonces, esos factores que hacen, que afectan al desenlace final de una enfermedad infecciosa, nos determinan qué cosas, la salud o la enfermedad de la persona. Cuando un microorganismo, entonces, penetra a su huésped, se establece al interior del huésped. Y en el huésped van a existir etapas de ese proceso infeccioso. Una primera etapa en la que va a ingresar el agente biológico. Una segunda etapa donde se va a establecer, acomodar y multiplicar. Luego, va a producir una infección que en un principio puede ser inaparente, no se puede notar. Posteriormente, se va a producir la enfermedad infecciosa y sí se va a notar. Y además, no solamente se va a notar porque va a producir fiebre, los síntomas, ¿no es cierto? Sino que otros huéspedes van a empezar a sucumbir. Vamos a contagiar y van a haber otros huéspedes susceptibles. Y esas son las etapas del proceso infeccioso. El contagio es la final, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué pasa? Para que existan esos contagios, tiene que haber mecanismos de patogenicidad que van a depender de cómo se adhiere el microorganismo, de cómo se multiplica y dónde, de que si puede el microorganismo adquirir nutrientes y de que las defensas no funcionen, la fagocitosis se vea inhibida. Entonces, hay mecanismos de patogenicidad que pueden hacer que exista inhibición de la quimiotaxis, inhibición de la adhesión al fagocito, de que se funcione con el fagocito, que resistan los microorganismos la destrucción dentro del fagolisosoma, o que simplemente el leucocito o fagocito se destruya y puedan escapar del ataque del fagolisosoma al citoplasma, porque no están funcionando
los mecanismos de defensa naturales. Y eso lo hemos visto. Todos que hemos enfermado, por ejemplo, el virus del COVID, porque casi todos nos ha dado, estamos todavía viviendo en una pandemia, hemos visto que para enfermar nuestras defensas naturales innatas, en la mayoría de los casos no han funcionado. Igual hemos caído, ¿no es cierto? Ha habido una inhibición de estas defensas naturales, ya sea porque han fallado los fagocitos, porque ha habido un escape del fagolisosoma al citoplasma, porque se ha destruido el fagocito, etcétera, etcétera. Entonces, los mecanismos de patogenicidad evaden la respuesta inmune. Ahora, hay lugares dentro de nuestro organismo que son muy poco accesibles al ataque de los microorganismos. ¿Cuáles son ellos? A ver, yo puedo nombrar unos cuantos. Podemos decir que es un sitio poco accesible el cerebro, porque tiene una barrera natural. Existen otros sitios, los testículos, por ejemplo. Existen otros sitios que modifican los antígenos de superficie y producen anticuerpos bloqueadores o inefectivos. Y ahí podemos nombrar a que estos mecanismos de patogenicidad que van a ir a dañar a nuestros órganos, a nuestros tejidos, van a producir estos daños en base a toxinas, a enzimas o a fenómenos como la hipersensibilidad. Otros van a ir a obstruir, a comprimir, a hacer dimorfismo y van a tolerar altas temperaturas, inclusive. Entonces, el mecanismo de inmunidad o los mecanismos de defensa son a veces inespecíficos y pueden ser naturales e innatos y estar presentes en todos los seres vivos, o pueden estar dados de manera específica mediante la respuesta inmune. Ahora, si hablamos de los mecanismos inespecíficos, ya hemos hablado, simplemente estoy ya resumiendo las barreras, ¿no es cierto? Como la piel, que tiene integridad, el pH ácido, la presencia de los ácidos grasos, la microflora, la microbiota normal, que están residiendo sobre nuestra piel, sobre muchos órganos, las mucosas, son mecanismos naturales, inespecíficos. En las vías respiratorias vamos a tener en las mucosas pelos, vibrisas en la nariz, inclusive la tos, el reflejo de la tos y del estornudo es una defensa natural que tenemos frente al ataque de los microorganismos. La producción del moco, el moco ¿qué contiene? Contiene lisocima para destruir a los microorganismos. O algunos elementos como los macrófagos, los que son leucocitos pulmonares, para destruir sustancias extrañas que están tratando de ingresar al pulmón. Ahora bien, si sigo hablando, vuelvo a recapitular que hemos visto también en el tracto gastrointestinal las enzimas hidrolíticas dentro de la saliva, la acidez gástrica, las enzimas proteolíticas, los macrófagos en el intestino delgado. ¿Para qué? Para hacer respuesta inflamatoria. Hay respuesta inflamatoria que yo puedo observar. Hay fenómenos vasculares. Por ejemplo, si yo me pincho un dedo, ¿qué fenómeno o me pica un zancudo, qué fenómeno voy a observar en mi piel, en el sitio de la picadura? Se va a enrojecer un poquito, ¿no? ¿Por qué? Porque va a haber un fenómeno vascular que es la vasodilatación. Aumento de la permeabilidad capilar. ¿Y qué va a ocurrir en la mayoría de los casos? Una salida de leucocitos por diapedesis y de otros elementos, proteínas como fibrina y otros tipos de células. ¿No es cierto? Eso va a ocurrir. Bien, entonces eso es respuesta inflamatoria y es parte de la inmunidad. Esa es de tipo 1. Ahora hay respuesta inflamatoria de tipo 2.
donde vamos a ver inclusive la presencia de restos celulares y de otras sustancias que liberan los leucocitos. Puro enzimas, la bradicina, la histamina, la serotonina, las prostaglandinas, los leucotrienos, las citocinas, hasta el pH ácido. Y además se va a activar el sistema del complemento. Miren lo que pasa cuando vienen las bacterias y quieren atacar. Este es el sistema sanguíneo. Estamos al interior del sistema sanguíneo. Este es un leucocito. Estas son las bacterias. Miren, estas son bacterias. Estas bacterias quieren atacar. ¿Quiénes van a salir a defendernos? Los leucocitos polimorfonucleares. ¿Qué tienen los leucocitos? Miren, tienen determinantes antigénicos para atrapar a estos microorganismos. Pero estos leucocitos, en la mayoría de los casos, comienzan a rodar al interior de los vasos sanguíneos. Miren, rodan porque como tienen estos receptores, son recepcionados por los antígenos, acá tienen determinantes antigénicos, y estos son los antígenos. Entonces van a hacer un movimiento de rounding on. Si en este movimiento de rounding on atrapan bacterias, ¡qué maravilla! ¿Por qué? Porque entonces nos están defendiendo. Ahora, ¿cómo evitan que estas bacterias pasen al interior de los tejidos? Estos mismos leucocitos van a atravesar, van a romper esta barrera, este vaso sanguíneo, y van a ir hacia los tejidos más profundos por diapedesis, van a atravesar. Miren aquí, van a elongar sustancias para atravesar. Y luego van a atravesar al interior del tejido y se van a convertir en macrófagos hísticos, que van a recibir diferentes nombres según sea el lugar al que vayan. Entonces, una vez que están en los tejidos, también van a seguir cumpliendo su misión importante de fagocitosis. Bien, entonces, para ir ya viendo de concluir, vamos a decir que la respuesta inmune es una acción conjunta, coordinada de un grupo de células y de moléculas para defender al organismo de todas las agresiones externas, por microorganismos y también de las internas, causadas por alteraciones en las células, causadas por virus o por degeneración de las propias células. Las células se enferman, se degeneran y se vuelven células malignas. Y ahí tenemos los procesos de cánceres, etcétera, etcétera. En fin, la respuesta inmune está para defendernos de todo esto. Ahora, ¿hay mecanismos de defensa complejos en la inmunidad? Sí. Son las propiedades que el huésped le confiere para resistir a un proceso infeccioso. Ahora, el mecanismo de inmunidad también puede ser natural, resistencia natural o resistencia adquirida. ¿Cuál será la resistencia adquirida? La que la vamos a adquirir a través de las vacunas. Nosotros vamos a vacunar y vamos a adquirir una resistencia que viene de fuera para ayudarnos a defender y a proteger, cuando ya nuestras barreras naturales no puedan, ¿no? Entonces, todas estas cosas vamos contemplando en los distintos capítulos que vamos a ir estudiando dentro de lo que es la inmunología. Vamos a hablar de los factores de inmunidad natural que ya hemos hablado, las barreras naturales, las moléculas de reconocimiento, las células, los sistemas enzimáticos, la fagocitosis, la inflamación. Esa es la inmunidad natural. Inclusive hay factores que van a influirnos en esta inmunidad natural. Por ejemplo, ¿quiénes son las etapas de edad donde más se enferma una persona? ¿Quiénes? ¿Alguien me puede decir? ¿Quiénes son los que más se enferman? A ver. Los bebés, doctora, y los adultos mayores. Muy bien, Brian. Muy bien, Noelia. Los bebés y los ancianos. Son las dos fajas etarias en las que
nos enfermamos con más facilidad, ¿no es cierto? Cuando ya somos personas de tercera edad, cualquier cosa pues, nos afecta. ¿Por qué? Porque las defensas ya están, las defensas naturales, están afectadas. Por eso es que les digo que los factores que afectan a las defensas naturales son la edad, la nutrición, se han olvidado. La nutrición es importantísima. No es lo mismo un individuo bien nutrido, bien alimentado, que otro que no come nada, como esos pobres niños de Gaza o esas pobres personas que están en Gaza en este momento, que tienen grados de desnutrición altísimos, los está matando, ¿no es cierto? Porque entonces cuando hay desnutrición hay trastornos metabólicos y eso afecta a la inmunidad natural, afecta a que funcionen, a que responda la inmunidad natural. Además, tenemos que también ver la inmunidad adquirida, que ya hemos dicho que es el resultado de la exposición frente a un inmunógeno. ¿Qué es un inmunógeno? Una vacuna, por ejemplo, un suero hiperinmune, que son administrados para conseguir inmunidad. Ahora, hay inmunidad adquirida pasiva, que está conformada por anticuerpos o células preformadas durante el embarazo, por ejemplo, la lactancia, antitoxinas, los sueros inmunes de los que estoy hablando. Eso es inmunidad perinatal. O las vacunas que colocamos también a los niños después que nacen. Esa es la pasiva. Y hay la activa. Esa es inmunidad pasiva. Todo lo que viene de afuera y yo le coloco al ser humano. Y la activa es cuando a través de una enfermedad, a través de un contacto efectivo con el microorganismo o con sus productos, se produce la enfermedad y la infección. También puedo producirle a una persona una inmunidad activa con las vacunas. Puedo producir síntomas atenuados, ¿no es cierto? Por eso es que muchas vacunas producen fiebre en los niños, pero no la enfermedad, no llegan a enfermar como mecanismo de defensa. Bien. Entonces, como verán, es muy amplio lo que va a tocar la materia. Vamos a ir desglosando punto por punto cómo se caracteriza el sistema inmunológico, con especificidad, cuando hay respuesta hacia un inmunógeno determinado y no hacia otro, con heterogeneidad, cuando la capacidad, tienen que saber que la capacidad de respuesta es ilimitada. En todo momento mis defensas tienen que defenderme contra todo y variada. Además, tiene que tener memoria, tiene que guardar memoria, reconocer a un inmunógeno anterior y ser capaz de modificar la respuesta, pero lo va a reconocer. Entonces, por eso se consideran respuestas inmunes primarias, la que se obtiene la primera vez que estamos expuestos a un inmunógeno, a una bacteria. Y respuesta inmune secundaria es una respuesta ampliada ya con contactos posteriores. Si vuelve a ingresar la bacteria, nuestras células inmunes las van a reconocer. Van a decir, este ya es conocido. Y se van a diferenciar según sea su latencia, qué tiempo va a tardar, el tipo, los niveles de anticuerpos, la duración y la misma memoria que guarden de ese patógeno. Por eso es que la respuesta inmune es dinámica. Está altamente regulada por células linfoides y por sus productos. Y además tiene una gran interacción entre las células, entre los productos y otras moléculas secundarias. La exposición frente a estos va a desencadenar respuestas inmunes de tipo celular cuando participen las células, los linfocitos, por ejemplo, o respuestas inmunes humorales cuando participen los líquidos. O sea que, miren, ya estamos metiéndonos en varios conceptos. Ahí están los tipos de respuesta. La humoral, donde están participando los linfocitos,
que se están transformando, los linfocitos B se van a transformar en plasmocitos y estos plasmocitos van a generar, ¿qué cosa? Estos que están aquí, conocidos como anticuerpos. La respuesta celular, que es efectuada por el linfocito T, van a transformarse el linfocito T en una célula linfoblastoide para originar, esta célula linfoblastoide va a originar linfocinas, que son sustancias específicas para trabajar la respuesta celular. Y así vamos a ir viendo que esa respuesta inmune humoral basada en anticuerpos producidos por ¿quién? Por los linfocitos de tipo B es necesaria. Para que se desarrolle esa, necesitamos también de los linfocitos T. Para que un macrófago fagocite y procese a los inmunógenos o antígenos, tiene que interaccionar con el linfocito T de ayuda, que se conoce hoy en día como linfocito T helper. Helper en inglés, este TH significa helper. Linfocito T helper, T de ayuda. Y para que el linfocito T helper interactúe con el linfocito B, tendrá que existir una transformación en células plasmáticas productoras de inmunoglobulinas. ¿Qué son las inmunoglobulinas? Los anticuerpos. Decir inmunoglobulina o decir anticuerpo es lo mismo. Por eso es que la respuesta inmune celular hace que un macrófago pueda procesar un inmunógeno, luego lo lleva a presentar a los linfocitos T helper, los linfocitos T helper van a liberar todos esos mediadores que tiene como interleuquinas, linfoquinas, y van a diferenciar en células T citotóxicas y células T de memoria, porque los linfocitos se pueden modificar. En todo esto tendrá mucha importancia esos órganos de los cuales hemos hablado, los órganos y células del sistema inmune. ¿Qué son? Donde se generan, maduran e interactúan las células. Órganos primarios como la médula ósea y el timo, secundarios como el vaso y los ganglios linfáticos, terciarios como las submucosas y los epitelios. Ahora, ¿hay células específicas del sistema inmune? Sí. La línea mieloide, que está constituida por polimorfonucleares, monocitos, células dendríticas, macrófagos, eosinófilos y mastocitos. La línea linfoide está constituida por los linfocitos en diferentes subpoblaciones. No solo linfocitos T y linfocitos B, sino aquí están las natural killers. Otras células, los hematíes, las células epiteliales de la piel, las células de las mucosas que conforman o hacen de barreras externas en el endotelio vascular. Entonces, tendremos que hablar también de las moléculas que participan en el sistema inmune. Por ejemplo, las PRR, que quieren decir, vienen del inglés. Me olvidaba decirles que en inmunología hay muchos términos que están y muchas siglas que vienen del inglés. Estas que se llaman Father Recognition Receptors están presentes en natural killers, en polimorfonucleares, en monocitos macrófagos y reconocen moléculas en microorganismos. Las PAMPs, ¿qué serán las PAMPs? ¿Qué serán las PAMPs? Son moléculas reconocedoras de patógenos, PAMPs. Las CDs, ¿qué será CD? No es como el CD que conocemos que ya está, que ya no lo usamos. Significa Cluster Differentiation. Tienen muchas diferencias de este tipo como moléculas que participan en el sistema inmune. Los antígenos de histocompatibilidad. Complejo mayor de histocompatibilidad. Los anticuerpos, las citoquinas, las interleuquinas, las quimioquinas, las ILs y las moléculas de adherencia que van a facilitar la unión de los leucocitos al endotelio vascular. Son sustancias y moléculas que participan también en el sistema inmune y son muy importantes. Y ya las deberían estar anotando a todo lo que no entiendan en sus glosarios. Les he pedido que hagan un cuaderno de glosarios
Y ese cuaderno yo voy a recoger cualquier rato que tener. Porque yo estoy segura que no saben muchos conceptos. Entonces, todo lo que no entiendan, vayan al diccionario y busquen. O a los libros que les he dado como bibliografía y busquen. ¿Para qué? Para que podamos hablar de respuestas inmunes, de componentes tisulares. ¿Qué es el citoesqueleto? Es una estructura intracitoplasmática que va a permitir movimientos de traslación de los leucocitos y de función de sacos lisosomal y de las enzimas proteolíticas. ¿A qué llamamos matriz extracelular? Es una parte de los tejidos que servirá de soporte a células. Desmosomas están en las uniones celulares, esas son las células. Unión de conexión, que se miden sus tamaños en nanotúbulos. Pueden medir entre 200 nanómetros de diámetro y pueden unir varias células. Tenemos sistemas enzimáticos, como el sistema del complemento, el sistema de la coagulación, el sistema de las quininas, la fagocitosis, la inflamación, la apoptosis, la expresión de genes. Todo eso son sistemas. La interiorización de moléculas, como la endocitosis, la macropinocitosis, hacen parte del sistema inmune, esos procesos. Y actualmente hay nuevas tecnologías en base a anticuerpos monoclonales. Todo el diagnóstico moderno del laboratorio ya de hoy en día está basado en anticuerpos monoclonales. Para la fabricación de estos anticuerpos monoclonales se han utilizado ratones knockout que deleccionan un gen y permiten el desarrollo de otro. Hoy en día se utilizan organismos transgénicos. Existe ya la terapia génica. Existe el estudio de microsatélites. Por ejemplo, proyectos como el del cáncer, proyectos como el del genoma humano. Existen microarreglos, biochips para muchas situaciones que pueden incursionarse en el ser humano para encontrar para una cura, etcétera, etcétera. Existe todo esto ya en la ciencia. Existe la proteómica. Hasta tendremos que hablar de microscopios con 2 fotones, etcétera, etcétera. Entonces, estimados estudiantes, todas estas generalidades y definiciones que son el capítulo 1 del libro del William Rojas, están pues en varias páginas, constituidas desde la 1 hasta la, 1 a 19, 29, hasta la página 27, para ser exactos. Y todo eso ya está avanzado. Va a ingresar al primer parcial. O sea que ya vayan, por favor, preocupándose y vayan estudiando. Fin de la clase del día de hoy. Ahora sí, quiero escuchar preguntas. Preguntas. A ver. Algo que no hayan entendido. ¿Cómo han entendido la clase? Doctora, yo tengo una pregunta. Sí, Ana Gabriel, habilite su micrófono. Dígame. En cuanto a la lactancia, para que el bebé esté protegido, ¿cuánto debe durar la lactancia? No quiero que me tome como exagerada, pero mientras la mamá pueda seguir dándole y produciendo leche, si es 1 año y medio, si son 2 años, hasta 3, estoy de acuerdo con la lactancia materna. Es la manera más natural de proporcionarle defensas al niño. Es maravilloso porque todos los anticuerpos que tiene la madre le está pasando a través de la lactancia materna. Es más, no quiero que me tomen como yo soy una fanática de la lactancia materna. Pienso que una madre
puede darle hasta 2 años y medio quizás al bebé, hasta que ya no tenga más leche, ¿no? Pero tiene que darle. Es importantísimo. No es lo mismo administrarle a un bebé leche artificial que una leche natural. No es lo mismo, jamás. Los bebés que se crían con lactancia materna son mucho más sanos y tienen más capacidad de defensa que los otros. Bien, otra pregunta. Por eso hoy en día los médicos, los pediatras, recomiendan y hacen hincapié, tiene que dar de mamar a su bebé, ¿no es cierto? Es importantísimo, importantísimo. Es más, en Estados Unidos, por ejemplo, hoy en día, ¿qué dicen los médicos? Que la leche de la vaca no es buena para los niños. A veces los niños pasan de la leche que deberíamos de pasar los seres humanos, de la leche materna a la alimentación. ¿Por qué? Porque la leche de vaca nos trae pues un montón por ejemplo, de procesos alérgicos. El niño puede ser intolerante a la lactosa. Muchos de nosotros, cuando tomamos leche, nos cae bomba, porque tenemos una enzima que es la lactasa que no está trabajando frente a la lactosa, no la está logrando desdoblar. Muchos de nosotros. Y ya eso produce un trastorno alimenticio. No en la mayoría de los casos. Hay gente que no le pasa nada, que puede tomar leche como ternero, pero son pocas las personas esas, ¿no? Son felices. A muchos de nosotros no podemos ver la leche. Tal vez los derivados lácteos. Bien. Otras preguntas, chicos, pregunten. Bueno, doctora, yo tengo otra pregunta. A ver. ¿Qué pasa si hay mucha microbiota, por ejemplo, en el intestino o en el estómago? Qué feliz. Qué feliz esa persona que tiene mucha microbiota, mucha microflora. Porque esa es una flora natural que está al interior, localizada, va a defender cuando ingresen los extraños, va a combatir. ¿Quiénes van a ganar? Los que sean más numerosos. ¿Y qué va a pasar, por ejemplo, cuando el ataque de una bacteria, de un vibrio cólera, por ejemplo, que ingrese a un estómago que no tiene microflora? ¿Y por qué puede ser que no tenga? Porque esa persona hace mal uso de sustancias como los laxantes, por ejemplo. O creen que para estar flacos tienen que tomarse laxantes. ¿Qué están haciendo? Están destruyendo, matando su defensa natural, que es la microflora. A la microflora, estoy hablando de la microflora estomacal. Hay microflora en todo lado. Y la microflora es un gran defensor, es una gran barrera, la microflora o microbiota, o la microbioma, que está hoy en día de moda y que tanto hacemos para poder recuperarla, tomando kefires, yogures, etcétera, etcétera, probióticos. La patología, ahora, la medicina está girando en torno a levantar las microbiotas. Entonces, nunca está de más una cantidad exagerada de microbiota. Está muy bien. Lo grave es cuando la microbiota se altera, se ve alterada por otro tipo de procesos, como, por ejemplo, se puede alterar en casos de desnutrición, y entonces la microbiota en algún momento puede llegar a invadir. Hay bacterias, por eso hay infecciones endógenas que vienen de dentro. También. Bien. ¿Qué más? Y así vamos a ir hablando y hablando y hablando. Ahora déjenme sacar un screenshot a esta cantidad de personas que están 51 presentes. Vamos a tomar una fotito aquí. Listo. Para
tomar en cuenta. Después, cuidado que al final del año estén desesperados porque nunca asisten a clases y no pueden entender muchas cosas de la inmunología. Bien, estimados estudiantes, para los que sean papás, feliz Día del Padre, porque ustedes también muchas veces ya se casan tempranamente y son papás en primer año, en segundo año, en tercer año. Para esas personas, feliz Día del Padre. Desde la siguiente semana comienzan nuestras clases prácticas en los respectivos grupos y con los respectivos profesores. Hasta luego, chicos. Si no hay más preguntas. Hasta luego, doctora. Hasta luego. Hasta luego, muchachos. Hasta luego, doctora. Hasta luego.